En Duralex Sedlex cumplimos 20 años de transmisión ininterrumpida gracias a tu sintonía. Con el patrocinio de OCRA, Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados, renovamos nuestro compromiso contigo de ser el mejor programa jurídico de la televisión en Morelos. Duralex Sedlex, conducido por el licenciado Carlos de la Rosa Segura. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días a quienes nos van a seguir por YouTube. Bienvenidos a su programa Duralex Sedlex. Agradecemos su atención. Ahora en esta nueva etapa de transmisión vía Zoom. Agradezco a OCRA y a don Mario Croswell que nos permite llegar en esta transmisión. Agradezco también a mi compañero, compadre y amigo, doctor Luis Uriostegui. ¿Cómo estás, compadre? Buen día. Pero agradezco principalmente al doctor Rafael Tamayo que nos permita compartir con él unos momentos de su expertise en materia de economía. Él es doctor y maestro en economía, egresado de la Universidad de Pittsburgh en Pensilvania, egresado también de la UAM en la misma materia, ha sido catedrático en el CIDE, fue ganador del premio Juan F. Noyola en 2006, ha sido secretario de Desarrollo Económico del gobierno de nuestro estado del 2006 a 2012, autor y coautor de varias obras en materia de economía, y en una de ellas hace, en uno de sus rubros, mención a el cómo y hacia dónde vamos. Y es como doy la bienvenida al doctor Tamayo. Rafa, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido al programa. Gracias. Muy bien, Carlos, gracias por la invitación. Me da mucho gusto saludarlos a dos extraordinarios amigos cuernavacenses, Carlos de la Rosa, José Luis Uriostegui, conductores de este programa, que por cierto, ha tenido mucho éxito dado el tiempo que ya llevan al aire, ¿no? Muchas gracias. Mi querido Rafa, nos has acompañado en muchas ocasiones y agradezco que sea esta una vez más. Pues Rafa, nos encontramos con una noticia muy lamentable. En el mes de abril se perdieron más de 500,000 de empleos. Hoy amanecemos con una estrategia de una nueva normalidad que según nos dará pauta para recuperar pian pianito nuestra economía, y eso me preocupa porque pues, finalmente fue muy difícil el poder empezar a crecer. Hoy por hoy tenemos un menos puntos de crecimiento, tenemos 500,000 de empleos perdidos, de los 19,000, casi 20,000 millones de empleos, el 13% es de empleos eventuales, y que hoy con esta pandemia pues eran pocos, un 13% de empleo eventual. Pues con esta pandemia se han ido al traste y se ha caído lamentablemente y de una forma drástica la economía. Me gustaría, con base a tu expertise en materia de administración, en materia de economía pública, que nos dieras tu opinión, mi querido Rafa, hacia dónde vamos, qué nos espera en esta nueva normalidad que dice el presidente que traeremos en los días por venir, que no lo entiendo al final de cuentas, pero bueno, es como todo lo que hace el señor, muy a medias, muy a su estilo, muy a su modo, en los ayuntamientos de los municipios de la Esperanza, dice él, que entrarán 200 y tantos municipios a partir del 15 y 18 de mayo. ¿Cuál es tu opinión, mi querido Rafa? Pues mira, el contexto es por demás complicado, ¿no? Muy complicado. El gobierno a estas alturas, ya después de más de casi 2 meses desde que inició la contingencia, a estas alturas, pues ellos deben traer un dilema que les está pues haciendo la vida como funcionarios públicos muy complicada. El dilema entre continuar el cierre de la economía, es decir, continuar con el distanciamiento social y aumentar con ello pues los costos económicos y sociales, o reactivar, ¿no? Reabrir de nuevo la economía, reactivar, corriendo el riesgo de que haya nuevos brotes importantes de la pandemia, de los contagios, y que a final de cuentas, pues como hasta el presidente Trump dice, salga más caro el remedio que el trapito, ¿verdad? Entonces están en ese dilema. ¿Qué hacer? Pues yo creo que hay mucho trecho, ¿no? Realmente el gobierno poco es lo que se ha hecho. Ustedes conocen, y yo creo que han estado documentando hasta dónde han llegado las medidas gubernamentales. Por ahí se habla de un fondo de 50,000 millones de pesos para dar créditos de 25,000 pesos
la mitad para empresas formales, la mitad para empresas informales. Ni para la renta. Está muy lejos de ser suficiente. No aguantas ni un mes con esos 25,000 pesos. Yo creo que para empezar, el monto del fondo debería ser mayor, a efecto de que los créditos sean también de un monto mayor. Por otra parte, ¿verdad? Los créditos no son la medida más idónea para resolver este tipo de situaciones, sobre todo en la etapa de emergencia. Ya vendrá la segunda etapa una vez que la superemos, donde los créditos, por supuesto, que serían mucho más útiles. Ellos dan a entender de alguna manera que las becas, los programas que ya se habían implementado, las becas tanto a los aprendices como a los estudiantes, se ampliarán por otros 3 meses. Ves que estos sistemas de aprendizaje, estabas un año aprendiendo algo en la empresa, tiene sus deficiencias de diseño, sus resultados son cuestionables, pero bueno, se va a prolongar por otros 3 meses. Tampoco, no es la solución. Hablan del programa de adultos mayores. Eso no es la solución. Y te digo por qué. Porque ni unos ni otros están dentro del mercado laboral. Los estudiantes y los aprendices no están en el mercado laboral. No producen. El programa de adultos mayores tampoco. Esa no es la gente que necesita ayuda ahorita. Si bien las familias, a lo mejor las familias de este padrón de adultos mayores, de este padrón de estudiantes, coinciden un poco con las familias emproblemadas ahora, ¿no? Pero no es lo idóneo. Tenemos que concentrarnos en la gente que está en el mercado laboral y que ha sufrido una reducción drástica de su ingreso, ¿no? Otro problema contingente aquí son los informales. Los informales que en este país son muchísimos, son por lo menos la mitad del valor de la economía y casi 2/3 partes del empleo está en el sector informal, ¿no? A estos, pues lo que se necesita, sin duda alguna, es un programa de transferencias directas, ayuda directa en efectivo para todos, para gran parte de los trabajadores informales que han perdido su empleo. Por supuesto, la ayuda debe ser transitoria, ¿no? 2, 3 meses X, ¿no? Marcarle 2 meses de inicio y según como vayan ocurriendo las cosas, pues adelantarnos a ampliarla o no eventualmente. Pero ese es un programa muy importante, atender a los trabajadores formales, a los informales, que son muchísimos, porque pues no le puedes pedir a alguien que tiene día a día que ganarse su ingreso para subsistir, que no salga a la calle a trabajar, a ganarse el sustento. Es complicadísimo. Por lo tanto, si los quieres tener en su casa, debes de proveerle esta ayuda temporal, por supuesto. Sobre los trabajadores formales, bueno, esa es otra cuestión. Proteger que las empresas no vayan a quebrar, ¿no? Ese es el otro objetivo simultáneo. Uno es el evitar despidos hasta donde sea posible, aunque la gente no trabaje o no vaya a su trabajo, esa es la complicación. Y otro, evitar la quiebra de las empresas, ¿no? Por ahí se dice, ninguna empresa viable antes de la crisis debe cerrar debido a la crisis. Debemos de ayudarlas. ¿Cómo? Bueno, ahí se han planteado también varias opciones, se han puesto sobre la mesa, me parece muy atinadas, como suspender temporalmente, es decir, que el gobierno absorba el gasto de las contribuciones obrero-patronales, al Seguro Social, al Infonavit, a las AFORES, en este caso, o que las absorba o que las subsidie, también un programa temporal. Transferencias a los micronegocios también, a los micronegocios informales para cubrir sus costos fijos. Tienen que pagar renta, tienen que pagar electricidad, tienen que pagar agua, tienen que pagar créditos, tal vez tienen que pagar hipotecas. Pero el problema aquí es que en cuestión de semanas, miles o millones de negocios se ven en problemas de liquidez al estar cerrados, ¿no? Entonces, no hay liquidez
no hay liquidez en la fuerza laboral, no hay liquidez en los negocios. No puedes continuar así, por lo menos no por mucho tiempo, ¿no? Yo creo que la apuesta es a que esto concluya pronto, pero como yo lo veo, yo creo que esto va para varios meses. José Luis. Sí, Rafa, te saludo con gusto y a quienes nos están siguiendo en esta red social. Has puesto en la mesa muchos temas objetivos. Lo primero, que la ayuda que se otorga a los adultos mayores y a los estudiantes no alivia las necesidades de los hogares, totalmente de acuerdo. Segundo, los empleos que se han perdido son empleos formales y el dato proviene del Seguro Social. Pero recordemos que no todas las empresas o pequeños comerciantes o microempresas dan de alta a sus trabajadores. Si bien les pagan un salario, no los tienen dados de alta con prestaciones de seguridad social y estos empleos que se han perdido no se están contemplando. Y si vamos al rubro del empleo informal, las cifras van aumentando estratosféricamente y alarmantemente, porque cuando circulamos sobre una vía pública vemos negocios cerrados, los que vendían alimentos, los que vendían papelería, todas aquellas actividades no esenciales o sustanciales se han venido cerrando. Y efectivamente no se ve por parte del gobierno federal, estatal o municipal una labor de previsión de cómo ayudar a que estos espacios de trabajo se puedan recuperar o perder el menor número posible. Porque si bien este programa de apoyo a empresas por los 25,000 pesos que otorga el IMSS a pagar a 3 años, son solamente para autopagos de seguridad social, no te sirven de más. Te presta ese dinero para garantizar que por lo menos durante los 3 meses siguientes les vayas a pagar a ellos. Así que no estamos viendo algo claro y la situación se está volviendo dramática. Sí, no, sí, sin duda alguna, como bien lo dices, el reporte del Seguro Social de abril es que se perdieron casi 540,000 empleos, pero la contingencia inició desde mediados de marzo. Yo creo que fácilmente en los registros del Seguro Social, con todo y las deficiencias que acabas de puntualizar, pues se han perdido como unos 620,000 empleos registrados en el Seguro Social. Si tomas en cuenta los no registrados de empresas formales y los empleos de empresas formales, bueno, esto se va fácilmente a más del 1,000,000 o cerca del 1,500,000 de empleos perdidos en tan solo mes y medio, ¿no? La situación es grave, el gobierno tiene que actuar. Hay opciones por ahí, ¿no? Plantean diferentes opciones. Bueno, ¿qué es lo que cómo el gobierno puede sufragar estos programas que comentábamos, ¿no? Transferencias directas a los trabajadores informales, un aspecto muy importante que se tendría que cubrir, sobre todo para mantenerlos en sus casas, ¿verdad? Porque estamos viendo las imágenes en televisión y a través de otros medios. Esta gente está en la calle, está exponiéndose y esto puede, pues, agravar y prolongar la crisis, y mientras más se prolonguen, los costos van a ser mayores y la recuperación mucho más difícil. ¿Qué hacer? Bueno, también se han puesto varias propuestas sobre la mesa. La primera, bueno, deuda pública, ¿no? Ellos recordarán tal vez que el presupuesto de este año marca, o el objetivo es tener un superávit primario del 0.7% del PIB. Pues eso ya no se va a poder, ¿no? Yo creo que el gobierno tiene cierto margen para endeudarse, ¿no? Ahorita la razón deuda-PIB anda alrededor del 54%. Cierto, el país recauda poco. El país recauda solo 13%, un equivalente a 13% del PIB. Entonces hay quienes plantean, bueno, la razón deuda-PIB es baja,
54%. Hay margen para aumentarle hasta 5 puntos, alguien dice, ¿no? Si le dice al secretario de Hacienda se espanta, ¿no? Un par de puntos es altísimo y el argumento es que si recaudamos muy poquito. Por una parte. Por otra parte, los ingresos provenientes del petróleo, pues ustedes saben lo que ha ocurrido en el sector. Entonces, hay poco, realmente hay margen de maniobra para endeudarse, pero no es mucho. Sin embargo, hay otras opciones, ¿no? Las opciones de redireccionar el gasto de unos rubros hacia la pandemia. El problema aquí es principalmente que el único espacio de donde se pueden utilizar recursos es de los grandes proyectos de infraestructura. La cantidad de dinero que se necesita solo puede proveer de la suspensión, digamos, de estos grandes proyectos. Suspender, pues los que ustedes ya saben, ¿no? El Tren Maya o la refinería de Dos Bocas, o el aeropuerto. Sí, es decir, no cancelarlos, vaya, pero suspenderlos para dar margen a que la crisis se atienda adecuadamente. La primera opción que platicábamos y la segunda, pues ya han sido canceladas oficialmente por el presidente, ¿no? Probablemente cambie de idea sobre las semanas a medida que se vaya sintiendo más. Lo dudo. Porque están en un dilema ahorita, ¿verdad? Una tercera opción planteada por ahí en la mesa, en varias mesas, la suspensión o la prórroga del pago del impuesto sobre la renta, ¿no? Y otras medidas adicionales como agilizar devoluciones de IVA, como acelerar el pago a los acreedores, del gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? Han sido ya canceladas las tres opciones, desafortunadamente. Lo que han estado haciendo, pues, ¿qué van a hacer? Pues a usar el resto del fondo de estabilización. Han visto esta maniobra para rescatar el dinero de todos estos fideicomisos y bueno, a ver para ¿Cuánto le alcanza? Para cuánto alcanza. La cosa es actuar. Si se tiene ese dinero, poco o insuficiente, bueno, la cosa es ya. Lo más urgente es, creo yo, atender a esta necesidad de ingreso del sector o de los trabajadores informales, ¿no? Desde mi punto de vista. De otra manera, si el gobierno no hace algo relevante, si el gobierno no hace algo oportuno, si es que todavía puede ser esto oportuno, es posible que el daño a la economía sea enorme, ¿no? Ustedes ya han escuchado los pronósticos de crecimiento para el 2020. Cero. Pronósticos hasta de un 7% negativo, ¿no? Eso es... De decrecimiento. Sí, crecimiento negativo o de crecimiento, sí. Devastador en términos de empleo, ¿no? Puede haber daños permanentes que solo se pueden recuperar en términos de empleo, en términos de producción, pues en el muy largo plazo. Ahora, a lo mejor ellos no están considerando todos los costos económicos y sociales que esto tiene. El costo privado está muy claro, es la pérdida de ingreso para los trabajadores y para la empresa. Pero esto tiene derivaciones muy complejas en términos sociales, ¿no? Derivados de la desesperanza de la gente, ¿no? De la desunión familiar, el incremento de la delincuencia, el incremento de las adicciones y otros males sociales. Esos son costos sociales, pues, que la nación va a pagar de algún modo, ¿no? Por eso el ejército a las calles ya está temiendo revueltas sociales en las que de Puede una ser. manera tendrá que controlar con el ejército, porque de otra forma no va a haber con sus dádivas ni lo poco que le da, como dices tú, a la población de la tercera edad o a los jóvenes, que le alcance para más o menos tratar de controlar a la sociedad después de que esto suceda, porque desafortunadamente han sido decretos muy, muy, muy lamentables los que se han emitido. Uno de ellos, el que bien comentas, el dejar intocados sus obras magnas, y el resto, pues ahí se acomodan como puedan, desaparezcan subsecretarías,
reduzco gastos de secretarías, que también conlleva con ello, como bien comentas, pues daños aleatorios a la gente que trabajaba, que producía, que interactuaba con las subsecretarías o con las dependencias gubernamentales, a las cuales le reduce el gasto casi a cero, no despide gente, pero pues la mantiene ahí sin hacer realmente lo elemental. Y finalmente, pues de los fondos que tú bien comentas también, que ha echado mano de todo y de todos, pero no precisamente para acciones, obras prioritarias o que sirvan de apalancamiento, ¿no? Simplemente es para seguir dando y dando dinero. Ni siquiera el sector salud, que tanto lo requiere, lo ha invertido para tratar de también de paliar un poquito esta pandemia. Los ha dejado, e inclusive hasta criticado y vilipendiado, que ha tenido que disculparse. Y entonces ya no entiendo realmente cuál va a ser el rumbo del país. Va a ser muy preocupante, como bien lo comentas, y pues no arriendo las ganancias a partir de su nueva normalidad, cómo nos irá paulatinamente yendo. Ahora, asumiendo que se instrumentara un programa contracíclico adecuado con los elementos que hemos estado discutiendo, ni eso va a evitar la recesión, ¿no? Eso lo debemos... Ya la tenemos. El objetivo no es evitarla, el objetivo es que sea menor, que no decrezcamos en 7 puntos, sino que decrezcamos en 3 o en 4, digamos, ¿no? Evitar la crisis, evitar el crecimiento. La mayor caída para el próximo año va a ser ya inevitable. Ahora, todo esto viene en un contexto muy complicado, ¿no? Ya veníamos de un crecimiento negativo, muy ligeramente negativo en el 2019. La caída de los precios del petróleo, ¿no? Esta disputa internacional entre Arabia Saudita y Rusia que ha pasado pues, a raspar a muchos, entre ellos a México, sobre todo por la dependencia del presupuesto público de los ingresos petroleros. Las cadenas productivas se habían venido desintegrando desde finales del 2019 con los problemas que iniciaron en China y con la desaceleración del crecimiento de China. Ya teníamos problema de proveeduría para la industria electrónica, para la industria automotriz, y eso todavía no se resuelve. Estados Unidos seguramente va a estar en recesión, y eso significa algo muy adverso para la economía del país. El turismo, bueno, no digas, está caído, ¿no? Por ahí había unos datos que las entradas de turistas internacionales a México en marzo fueron casi 35% menores a las del las de marzo del 2019. Los que entran por avión, olvídate, es 60% menos, ¿no? Los hoteles están cerrados por centenas en todo el país, ¿no? Y el turismo es una fuente de ingresos muy importante para el país. Entonces, las principales fuentes de ingreso, turismo y petróleo, pues están, no son una opción de dónde se pueda tomar el presidente o el... Oye, y no hay que dejar de lado las remesas que mandan nuestros paisanos de Estados Unidos, que con la recesión de la economía americana también van a disminuir de manera importantísima. Y eso ayuda a que muchos de nuestros compatriotas aquí en México puedan sobrevivir. Es correcto, ¿no? Es correcto, ¿no? Bueno, fue la buena noticia que nos dio, ¿no? Creo que fueron... El monto de las remesas fue récord el trimestre, durante el primer trimestre del año, ¿no? Bueno, eso es buena noticia. Que esto siga, que la tendencia pueda continuar, quién sabe, ¿no? Esperemos que así sea, pero pues también se ve complicado para los compatriotas, porque ellos allá tienen ahorita ya más de 20 millones de desempleados. 20 millones de desempleados en los Estados Unidos, la tasa de desempleo es de casi el 15%, algo nunca visto en la historia moderna, contemporánea de este ciclo pasado, no se ha visto, ¿no? Estados Unidos está en problema y
por ahí hay ciertos datos. Yo creo que la tasa de desempleo es mucho más alta entre los hispanos que entre los asiáticos. Seguro. Y los sajones. Entonces, yo dudaría o pondría en duda el que esta tendencia del aumento de las remesas pueda continuar. Ok, nos quedan 2 minutitos, mensajes finales. José Luis. Pues ya nada más para la despedida. No, un minutito. Un saludo a todos. Esperamos que en el siguiente programa podamos abordar un poco más a fondo todos los daños económicos que se están avisorando y la toma de decisiones que el gobierno o los gobiernos en sus diferentes órdenes están manejando para paliarlo de alguna manera. Rafa. Sí, bueno, este tema del qué hacer, qué pueden hacer los gobiernos estatales, los gobiernos municipales. Yo creo que el papel de cualquier gobierno estatal, incluso los que tienen más recursos, Nuevo León, Estado de México o Jalisco, es meramente complementario. Puede ser en alguna medida complementario a lo que haga el gobierno federal. ¿Por qué? Pues por el centralismo que hay aquí. En términos de gasto público, hay un altísimo centralismo aún en nuestro país, ¿no? Todas las reformas que se han hecho desde el tiempo de Cedillo, el ramo 33, todo eso para salud, educación, pues es gasto etiquetado. Realmente los estados no tienen mucho margen de maniobra en términos de tener recursos libres para atender este tipo de contingencias. Algo pueden hacer, pero si el gobierno federal no lleva el liderazgo de esto y no pone el recurso principal para esto, pues cualquier gobierno estatal poco puede hacer. Los gobiernos municipales menos. Lo mejor que pueden hacer los gobiernos municipales es tratar de que las reglas de la contingencia sanitaria se cumplan, ¿no? Tratar de contribuir en ese aspecto, ¿no? De quedarse en su casa y que el gobierno municipal, el gobierno estatal, que garanticen de la mejor manera que así se haga, ¿no? Y prepararse un poco para cuando se salga de la crisis. Cuando salga de la crisis, pues los gobiernos municipales pues, van a comenzar otra vez con su actividad normal. Por ahí hablaban de un programa también de 50 mil millones, creo, para proyectos de 50 ciudades. Lo meten como el paquete para enfrentar la crisis. No lo es, ¿no? Sí va a proveer algo de empleo. Ojalá y Cuernavaca se ponga abusado y esté dentro de los proyectos, esté dentro de estas 50 ciudades. Seguramente lo está. Ojalá y los proyectos que se financien sean buenos. Bien, Rafa, pues muy amable, muchas gracias. Gracias a todos los que nos siguieron en redes. Gracias a los invitados. Nos vemos hasta el próximo en la serie. Pues síganme. Carlos, José Luis, un saludo. Muchas gracias. En Duralex Sedlex cumplimos 20 años de transmisión ininterrumpida gracias a tu sintonía. Con el patrocinio de OCRA, Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados, renovamos nuestro compromiso contigo de ser el mejor programa jurídico de la televisión en Morelos. Duralex Sedlex, conducido por el licenciado Carlos de la Rosa Segura.